Hay noches que no se olvidan. No por lo que soñamos, sino por lo que sentimos cuando despertamos temblando. La noche del miedo no es solo un libro de relatos paranormales. Es un mapa emocional de lo que el ser humano teme, calla y a veces presencia. Hoy recorreremos sus páginas para descubrir lo que realmente se oculta, cuando las luces se apagan. Iker Jiménez, periodista del misterio y explorador de lo inexplicable, no busca respuestas simples. En este libro, explora los límites del miedo. No solo como emoción, sino como lenguaje, como advertencia, como eco ancestral. Cada historia es un espejo donde se refleja nuestra vulnerabilidad y nuestra obsesión por lo desconocido. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro La Noche del Miedo de Iker Jiménez en partes temáticas principales. Aunque esta obra no cuenta con una estructura tradicional de capítulos numerados en todas sus ediciones y su desarrollo combina investigación periodística con elementos narrativos e introspectivos. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la escucha y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de una historia tan inquietante como reveladora, centrada en un caso oculto durante décadas, lleno de secretos militares, fenómenos inexplicables y una red de silencios oficiales. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales del libro, sus mensajes centrales y la evolución del misterio. Desde sus primeras señales hasta las implicancias más profundas del miedo y su poder sobre la mente humana. Con esta guía, esperamos enriquecer tanto la experiencia auditiva como la reflexión posterior que una obra como esta sin duda inspira. Sección 1. El descubrimiento inquietante. Imagínate a Iker Jiménez en su espacio habitual de investigación, recibiendo un mensaje como el golpe de un trueno inesperado, y ese mensaje viene firmado por alguien que se hace llamar Verne 9. Un hacker que sabe cosas que solo Iker podría conocer. Desde el primer instante, se siente vigilado, como si alguien estuviera muy próximo, casi pegado al cuerpo mientras investiga un suceso que debería permanecer oculto. Amazon.com. Ese pensamiento atraviesa de inmediato su mente. ¿Cómo alguien puede tener tanta información privada? Esa pregunta marca el inicio de toda la tensión. En ese momento exacto, comienza la intriga. Verne 9 no es un admirador fortuito, es alguien que lo conoce demasiado bien. Y que recibe fragmentos de datos, referencias a nombres o fechas desconocidas, pero lo suficiente para que se le ponga la piel de gallina. El autor comparte una sensación de alerta que va más allá del mero interés periodístico. Es miedo, sorpresa y fascinación mezclados. El relato avanza narrando cómo Iker se fija en cada palabra del hacker con atención casi ritual. El hacker menciona hechos mínimos, aparentemente inocentes, pero reveladores, un lugar que Iker mencionó hace años en una entrevista, detalles de una pesquisa previa que creía terminada. Esa cercanía informativa es lo verdaderamente perturbador, alguien que ha estado escuchando, observando. Iker describe cómo siente que alguien lo conocía demasiado bien, y que esa cercanía lo sobrecoge con una mezcla de incertidumbre y desasosiego. Mientras escucha esos mensajes, Iker debe contener esa mezcla de curiosidad y temor. Es la sensación de haber cruzado un umbral. Ya no está solo preguntando, alguien ha respondido con conocimiento, con información oculta. Es como si el caso silenciadamente enterrado volviera a respirar, impulsado por esa conexión digital con Verne 9. Aquí, en esta parte del relato, aparecen solo dos personajes activos, Iker Jiménez, que recibe y procesa el mensaje, y Verne 9, que lanza el enigma. No se menciona aún a personas de Talavera la Real ni a militares ni testigos. Eso vendrá más adelante, en otras secciones. Por ahora solo está este diálogo invisible e inquietante que ocurre a través de pantallas, códigos y claves, anticipando que alguien mueve los hilos desde las sombras. Comentario narrativo / reflexivo. Es fascinante cómo algo tan abstracto como un correo electrónico o un mensaje cifrado puede despertar más miedo que una presencia física. En la vida real, a menudo lo más perturbador es lo que no ves, lo que sientes sin ver. Eso subraya la idea de que la tecnología puede amplificar el temor más que cualquier imagen visible. En esta sección, la tensión va creciendo silenciosamente. No hay violencia directa ni fenómenos sobrenaturales todavía. Todo se centra en la alarma interior de Iker al descubrir que alguien ha irrumpido en su privacidad y conocimiento. Esa intrusión digital se convierte en el punto de partida para todo lo que vendrá. Finaliza esta parte con Iker convencido de que debe responder, investigar, pero también consciente de que ha abierto una puerta peligrosa. El pacto no se hace por decisión, sino porque reprimirse ya no es posible. El hacker lo ha desafiado, lo ha convocado. Y ese desafío es el germen de toda la historia que seguirá.
Me adentro ahora en esa madrugada del 12 de noviembre de 1976, dentro de la base aérea de Talavera la Real, un escenario desolado y estratégico en plena llanura extremeña. Esa noche cobra vida apenas iniciada la conversación entre Iker Jiménez y Verne 9, cuando el hacker desliza detalles que conectan directamente con aquel suceso silenciado. Iker revive el momento. Verne 9 sugería que sabía lo sucedido en el interior de la base aérea de Talavera la Real en esa fecha exacta. Esa formulación ya suponía un tabú roto. El autor recuerda con nitidez cómo las coordenadas temporales lo golpearon. Esa fecha constaba en sus mensajes como si fuera una reliquia prohibida. Conforme Iker transcribe los correos, ve referencias a un informe interno fechado esa madrugada, que habla de una aparición luminosa, una esfera de luz cambiante que irrumpió en las garitas de vigilancia. Esa descripción corta, concreta, incorpora la esencia del miedo. Lo insólito se manifestaba como luz en la oscuridad. Según los mensajes, esa presencia fue observada por 2 soldados que guardaban el perímetro. Iker lee: 2 soldados del servicio de vigilancia vivieron un encuentro que marcaría para siempre la historia. Esa frase, fugaz y cargada de significado, evoca un antes y un después. Sin embargo, todavía no se mencionan nombres. Aquí solo existe la base, el silencio oficial y una conversación codificada. En un fragmento que Iker inserta del mensaje, aparece un dato inquietante. El expediente original, dice el hacker, desapareció sin dejar rastro. No se trata de burocracia, faltaba el expediente del caso. Esa mención tan fría refleja una acción deliberada, un borrado institucional. Iker percibe que no hay accidente natural, sino encubrimiento. Mientras digiere esos aportes, Iker se imagina la madrugada exacta, guardias en alerta, quizás silencio roto por un silbido agudo que precedió a la luz. Aunque esos detalles se narrarán más adelante, aquí solo se bosqueja la atmósfera, una vigilancia militar expuesta a lo desconocido, con tensión creciente. Comentario narrativo. Es llamativo como lo que se oculta con agresividad institucional genera una expectativa casi sobrenatural. En la vida real, cuando un poder fuerte borra pistas, suele encender la curiosidad colectiva como un eco que perdura décadas. Iker siente que Verne 9 no estaba improvisando. El hacker mencionó que el archivo era un dossier mecanografiado de 23 folios, acotado como informe número 1. Esa cifra revela planificación, es más que un rumor, es un documento con estructura, pero retenido por una autoridad que decidió que no fuera público. En esta parte, solo aparecen 2 personajes activos, Iker Jiménez, absorbiendo los datos, y Verne 9, emitiendo esos mensajes cargados de información privilegiada. No se menciona aún a los soldados que vieron la luz ni a ese supuesto ser verde, porque eso llegará en otra sección. Aquí es la etapa informativa, el inicio de la investigación. La narrativa mantiene la tensión, y que reparte su atención entre la pantalla y su propio cuerpo. El ordenador tembló bajo sus dedos cuando leyó la fecha. Sintió que la historia que cree olvidada volvía a respirar en su salón. Esa sensación de desenterrar un tabú instala en él una mezcla de fascinación y miedo anticipado. El resumen termina en ese punto. Iker con el expediente inexistente en la mano, consciente de que ha sido convocado a rastrear algo silenciado. No hay alucinaciones aún, ni apariciones físicas, solo la promesa de lo que esas primeras revelaciones implican. Está claro que aquello fue algo más que ruido o confusión, porque alguien señalado con precisión, el dossier, la fecha exacta y la base militar ahora resuenan con urgencia mesiánica. Desde el primer mensaje, Iker Jiménez siente algo que roza lo visceral. Verne 9 aparece como una presencia digital persistente y muy próximo, casi pegado al cuerpo mientras él se adentra en la investigación. Esa frase breve captura esa sensación que atraviesa el autor. No es solo curiosidad, es vigilancia continua. A medida que los mensajes avanzan, se describe una atmósfera opresiva. Iker menciona que durante años notó que cada paso era seguido. Esa percepción se convierte en una tensión interna constante. La idea no surge de un evento particular, sino del acoso psicológico que genera el saber que alguien te observa sin descanso. En las líneas que el hacker envía, se insinúa que ciertos detalles sobre la base aérea, la fecha del incidente, el 12 de noviembre de 1976. Y datos aparentemente inofensivos sirven para recordarle a Iker que lo conocen muy bien. El miedo se metamorfosea, ya no es un suceso remoto, es una amenaza encarnada en información personalizada. Sabía cosas que solo tú conoces. Podría resumirse esa sensación sin llegar a una cita literal, porque el énfasis está en esa cercanía informativa. Iker narra cómo cada movimiento frente al ordenador se llena de sospecha. No hay ruido, solo silencio. Pero en ese silencio, él siente que es observado. Esa certeza psicofísica es descrita como un escalofrío que recorre la nuca, una alerta pura, el terror psicológico en estado puro.
lo describe como un susurro permanente que cuestiona su seguridad. Comentario narrativo: en la vida real, esta experiencia recuerda al fenómeno del doxing o espionaje digital, sentir que alguien recopila tus datos, cada palabra que escribes o pronuncias. Ese conocimiento implícito genera desasosiego incluso sin contacto físico. Aquí no aparecen más personajes que Iker Jiménez y la figura imprecisa de Verne 9. No hay testimonios de testigos, ni fenómenos paranormales. Solo la interacción fría entre un informante digital y un investigador sensible al miedo. El relato finaliza con Iker percibiendo que ese acoso informativo no cesará, que ha cruzado un umbral, ya no es investigador, sino objetivo. Esa tensión inicial se cierra con la convicción de que el silencio ya no es una opción. El miedo está ahí, invisible, percibido sin mediar nada tangible. Sección 2: el caso de Talavera la Real. La base aérea de Talavera la Real, ese enclave militar discreto y apartado en la llanura de Extremadura, se convierte en el epicentro de un misterio que no solo afecta a uniformados, sino a personas comunes, cuyas vidas quedaron marcadas por lo vivido aquella noche del 12 de noviembre de 1976. El relato comienza a desplegarse desde la voz de quienes sufrieron en carne propia la irrupción del miedo, en sus formas más desconcertantes y crudas. Iker nos lleva a través de los testimonios de civiles que, por proximidad o trabajo, se encontraron atrapados en una realidad alterada. Estos relatos no son historias de fantasía, sino experiencias vividas que comparten elementos comunes, desapariciones inexplicables, visiones perturbadoras y accidentes que desafían la lógica. La narrativa describe cómo uno de los vecinos cercanos recuerda que la noche se volvió un suspiro de presencias invisibles, y el silencio de Talavera nunca volvió a ser igual. Entre los personajes citados están trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad y familias que vivían en las inmediaciones. Una mujer, cuyo nombre aparece en el relato con respeto pero reservado, cuenta que desapareció por varias horas, y al volver no podía recordar dónde había estado, ni qué había visto. Era como si me hubieran borrado la memoria por completo, confiesa con una voz que tiembla al revivir esos recuerdos. A su vez, varios soldados testimonian escenas de visiones extrañas, luces que danzaban sin origen aparente, sombras que parecían tomar formas humanoides sin concretarse. Uno de ellos expresa con honestidad que la noche no era de este mundo, había algo que nos observaba, y que jugaba con nuestra mente. La atmósfera de incertidumbre se palpa en cada palabra. Los accidentes extraños también forman parte fundamental del cuadro. Iker narra que hubo caídas, desmayos y conductas erráticas que los militares atribuyeron inicialmente al estrés o la fatiga, pero que no pudieron explicar por completo. Fue como si un peso invisible nos empujara al abismo, comenta uno de los testigos, cuya identidad se preserva en el relato por razones de seguridad. Estos relatos forman un mosaico que revela un fenómeno colectivo, un miedo palpable que no distingue rango ni condición. Las desapariciones se cuentan por horas o incluso días, mientras que las visiones y accidentes amplifican la sensación de que lo inexplicable dominaba la escena. La autoridad militar, por su parte, optó por mantener un silencio hermético, reforzando la sombra que cubre aquel episodio. Comentario reflexivo: es interesante notar cómo en la historia real, cuando un fenómeno afecta tanto a civiles como a militares, la línea entre lo oficial y lo anecdótico se difumina. Este tipo de testimonios recuerdan a las narraciones sobre sucesos paranormales en otros episodios bélicos o zonas militares, como los relatos en la base de Rendlesham en Inglaterra, que también combinaron testimonios de soldados con efectos inexplicables. A lo largo de este tramo, solo se destacan personajes reales y anónimos, cuyas voces se entrelazan para construir un testimonio colectivo. No hay aún explicaciones oficiales ni conclusiones, solo la cruda realidad de personas comunes atrapadas en una pesadilla. Como señala Iker en una reflexión que invita al oyente a ponerse en su lugar y sentir el vértigo de lo desconocido. Este segmento del relato se centra en el impacto humano, en el trauma vivencial y en cómo el miedo puede permear la cotidianidad. En definitiva, aquí el terror ya no es solo una amenaza distante, sino una experiencia tangible, compartida y recordada con angustia, con el peso de la incertidumbre de lo que realmente ocurrió aquella noche. La historia se adentra en un territorio donde la evidencia comienza a diluirse en la sombra, donde lo tangible se desvanece y lo oculto toma forma. La desaparición de documentos médicos e informes oficiales es la primera señal clara de que estamos ante un caso que alguien quiere borrar, una trama donde el silencio no es casual, sino impuesto. Iker Jiménez detalla cómo, al buscar archivos relacionados con los heridos y afectados durante esa noche en la base aérea de Talavera la Real, se topó con un muro infranqueable. Expedientes médicos que simplemente desaparecieron, informes que fueron borrados sin explicación, como si hubieran sido arrancados de la historia por manos invisibles. El autor narra la frustración de quienes intentaron acceder a los registros oficiales. Los médicos que atendieron a los soldados,
Los técnicos que documentaron lesiones o anomalías no dejaron testimonios escritos que pudieran comprobarse. La ausencia de esos documentos se convierte en un vacío inquietante, un agujero negro en el que se traga toda evidencia. En el libro se menciona que no quedaba ni rastro del seguimiento clínico, y eso no es un detalle menor. Los informes borrados revelan un esfuerzo sistemático para controlar la narrativa, para evitar que cualquier detalle médico que pudiera confirmar la gravedad o el carácter extraordinario de lo ocurrido se hiciera público. Además, Iker explica que la desaparición de documentos no solo afectó a la esfera médica, sino también a partes clave del expediente militar. El borrado era total y absoluto, como si quisieran que esa noche nunca existiera, afirma con la certeza de quien ha cotejado la documentación oficial. En esta parte no solo se habla de papeles, sino de la lucha silenciosa entre la verdad y el encubrimiento. Los nombres que emergen aquí son los de oficiales encargados de la base en aquel momento, personajes que impusieron una política de ocultamiento. Y personal sanitario que se encontró imposibilitado para dejar constancia escrita de los hechos. Comentario reflexivo: la destrucción o desaparición de documentos es un recurso común en historias de encubrimientos reales, ya sea en casos militares, políticos o científicos. Recordemos episodios como el del desastre de Chernóbil, donde inicialmente se intentó ocultar la magnitud del accidente. Aquí, la ausencia de información médica habla más fuerte que cualquier testimonio. Lo que no se documenta, para el sistema, no existe. En cuanto a la narrativa visual, si bien existen documentales y series que abordan casos similares de ocultamiento militar, pocas logran transmitir con la misma profundidad el silencio opresor que describe Iker. La fuerza del libro está en ese detalle del informe que no está, que provoca en el lector una sensación de impotencia y desasosiego difícil de igualar. En esta sección solo participan de forma activa los investigadores que intentan recabar información, los médicos y oficiales que, aunque presentes, actúan tras el velo del secreto. No hay aún figuras concretas de testigos directos de sucesos sobrenaturales, porque esta etapa es la base documental rota, el cimiento invisible donde empieza a tambalearse la historia oficial. El relato finaliza con Iker reafirmando que ese vacío documental es una de las claves para entender la magnitud del misterio. Cuando desaparecen las pruebas, queda solo el miedo y la incertidumbre. Y esa incertidumbre será el motor que empuje toda la investigación. Después de haber explorado los testimonios y la desaparición de documentos, la narración se sumerge en el impacto humano más profundo, la transformación irreparable de aquellos que estuvieron allí. En la base aérea de Talavera la Real, esa noche del 12 de noviembre de 1976. No hablamos solo de fenómenos o desapariciones, sino de personas que, marcadas por lo vivido, quedaron con cicatrices invisibles que alteraron sus vidas para siempre. Iker Jiménez describe cómo varios militares y civiles, que pudieron contar lo que experimentaron, ya no eran las mismas personas tras ese episodio. Sus miradas reflejaban un miedo antiguo, un vacío que no se podía llenar, dice el autor, evocando el cambio silencioso y devastador que el terror imprimió en sus almas. Entre estos personajes se destacan los nombres de algunos soldados de guardia, quienes sufrieron desde episodios de ansiedad extrema hasta trastornos de memoria y personalidades alteradas. Uno de ellos confesó: "Nunca logré dejar aquella noche atrás, sentía que algo me perseguía incluso en mis sueños". Esa frase resume la herida abierta que permaneció viva décadas después. También se mencionan civiles, trabajadores y vecinos que, tras la experiencia, comenzaron a padecer insomnio, paranoias, y una desconfianza profunda hacia el entorno. Iker señala cómo lo que parecía un incidente aislado se convirtió en un trauma colectivo, que nadie pudo explicar ni tratar adecuadamente. La falta de apoyo oficial solo agravó su aislamiento. Estos relatos incluyen casos de desapariciones físicas y psíquicas. Algunos afectados se distanciaron socialmente, otros se resignaron a vivir con una sombra pegada al alma. En el libro, una cita breve pero impactante dice: "Volví, pero no era yo". Con esa expresión se siente la fractura entre el antes y el después de ese encuentro con lo inexplicable. En la realidad, muchos testimonios de sucesos traumáticos, especialmente en contextos militares o de fenómenos inexplicables, muestran ese mismo patrón. El sobreviviente carga con una doble herida: la visible y la invisible, la física y la mental. Es un tema que recuerda a obras como El extranjero de Albert Camus, donde la alienación tras una experiencia límite cambia para siempre la percepción del mundo. Este tramo del libro enfatiza la humanidad detrás del misterio, alejándose por momentos del enigma para centrarse en el coste emocional y psicológico. Los personajes activos aquí son los mismos militares y civiles afectados, sus voces llenas de dolor y recuerdo, aunque muchos optan por el silencio o la discreción. Iker también reflexiona sobre la ausencia de protocolos o ayudas para quienes enfrentaron este trauma. La maquinaria militar no contemplaba heridas del alma, solo daños visibles.
Esa frase revela la frialdad institucional que contribuyó a que estas personas nunca encontraran una verdadera recuperación. En cuanto a representaciones audiovisuales, la crudeza de estas experiencias es difícil de capturar sin caer en dramatismos o sensacionalismos. El libro consigue transmitir esa sensación con respeto y profundidad, algo que muchos documentales pierden al buscar el impacto visual más que la reflexión íntima. Para cerrar esta sección, la conclusión de Iker es clara y emotiva: no todos los misterios se resuelven con pruebas. Algunos permanecen en la vida de quienes los vivieron, marcados para siempre. Así queda asentada la huella indeleble que dejó la Noche del Miedo, no solo en documentos o informes, sino en las vidas humanas rotas por el terror. Sección 3: Los fenómenos paranormales y tecnológicos. Al adentrarnos en la sección dedicada a los fenómenos paranormales y tecnológicos, la atmósfera se vuelve aún más inquietante y misteriosa. Iker Jiménez relata cómo, durante la noche fatídica en Talavera la Real, no solo ocurrieron eventos físicos extraños, sino que también se manifestaron fenómenos difíciles de explicar desde la lógica convencional. En particular, un hipnotismo colectivo inducido a través de sonidos y cantos que desafiaban toda explicación. Según las investigaciones y testimonios recabados, varios de los militares y civiles presentes comenzaron a percibir una especie de canto hipnótico, un sonido que parecía emanar del aire mismo, que les envolvía y afectaba profundamente. Esa voz, o más bien esa vibración, no tenía un origen identificable ni un patrón lógico, y sus efectos parecían casi magnéticos, atrayendo las mentes hacia un estado alterado de conciencia. Uno de los testigos describió ese fenómeno como una melodía que no podía dejar de escuchar, como si te llevara a otro lugar, un lugar donde perdías la noción del tiempo y del espacio. Esta experiencia era más que una sensación auditiva, se trataba de un control casi total sobre la voluntad, una herramienta invisible que alteraba la percepción de la realidad. Iker explica que esos sonidos parecían combinar elementos tecnológicos con algo que rozaba lo paranormal. No era solo un ruido, era un mecanismo de manipulación mental, afirma, sugiriendo que quizás tecnologías desconocidas estaban en juego, capaces de inducir estados hipnóticos masivos sin intervención física directa. Estos cantos o sonidos tenían un efecto paralizante en algunos, y en otros despertaban una inquietud profunda, como si sus mentes estuvieran siendo escaneadas o programadas, apunta Iker, describiendo el impacto psicológico que sobrepasaba lo común en fenómenos paranormales. Comentario reflexivo: la idea de sonidos hipnóticos usados para controlar o influenciar a grupos remite a leyendas urbanas y teorías conspirativas. Pero también experimentos reales en el campo de la psicología y la guerra psicológica, donde frecuencias específicas se han utilizado para inducir estados de confusión o sumisión. En la literatura, este concepto recuerda a El canto de las sirenas en la Odisea, que hipnotizaba a los marineros llevándolos a su perdición. Los protagonistas de esta parte son quienes vivieron la experiencia de ese canto hipnótico, soldados que reportaron desorientación y civiles que describieron la sensación de perder el control de sus pensamientos. Sin embargo, como el fenómeno era tan inusual, muchos prefirieron callar o minimizarlo por miedo a ser tachados de locos. Este relato evidencia la mezcla inquietante entre tecnología avanzada y fenómenos que parecen de otro mundo, un cruce que ha alimentado muchas teorías sobre experimentos secretos y contacto con entidades desconocidas. En cuanto a las representaciones audiovisuales, este tipo de fenómeno es difícil de ilustrar sin caer en efectos sensacionalistas, pero el libro logra transmitir esa sensación envolvente. Ese canto invisible que arrastra y manipula, con una sutileza que pocas producciones han igualado. Para cerrar esta sección, Iker deja claro que ese hipnotismo sonoro no solo fue un elemento más, sino una clave para entender la dimensión real y terrorífica de lo que ocurrió, un sonido que no solo se escucha, sino que se siente en la mente, que te atrapa y no te suelta. La narración se adentra ahora en uno de los aspectos más inquietantes y fascinantes de aquella noche en Talavera la Real, la supuesta experimentación que habría dado lugar a la aparición de fantasmas reales. No se trata de figuras etéreas o ilusorias comunes en relatos paranormales, sino de manifestaciones tangibles, casi palpables, que dejaron perplejos a militares y civiles por igual. Iker Jiménez detalla cómo, en medio de las pruebas y fenómenos tecnológicos desconocidos, algunos presentes empezaron a observar formas que no podían explicarse, figuras que aparecían y desaparecían, como ecos de otra dimensión, describiendo estas apariciones como auténticos fantasmas, pero con una presencia mucho más densa y real. Uno de los soldados, cuyo nombre se mantiene en reserva, confesó: vi a alguien detrás de mí, pero cuando me giré no había nadie. No era un sueño ni una alucinación. Era real, porque sentí su aliento y frío en la piel. Esta afirmación subraya la naturaleza tangible de estas presencias, que alteraron la percepción de la realidad de quienes las vivieron. Estas manifestaciones no solo eran visuales, sino que también podían interactuar con el entorno, provocando ruidos inexplicables, movimientos de objetos y cambios bruscos de temperatura.
Iker explica que lo que parecía una investigación tecnológica terminó desatando fuerzas que nadie pudo controlar ni comprender plenamente. Comentario reflexivo. La idea de experimentar para crear fantasmas o entidades ha sido explorada en varias tradiciones esotéricas y en la cultura popular, pero también en teorías científicas marginales, que sugieren que la manipulación de ciertas energías podría abrir portales o desencadenar fenómenos que la mente humana interpreta como espectros. En la literatura, esta ambigüedad entre ciencia y sobrenatural recuerda a obras como Frankenstein de Mary Shelley, donde la creación de vida tiene consecuencias imprevistas y aterradoras. El libro también menciona cómo estas experimentaciones tenían un fin oculto, ir más allá del entendimiento humano, quizás con la intención de manipular realidades o influir en planos desconocidos. Pero el resultado fue desastroso. Las consecuencias no solo afectaron a los objetos o apariciones, sino que la frontera entre lo real y lo intangible se borró por momentos, generando una confusión aterradora, dice Iker. Los protagonistas aquí son, además de los militares y técnicos que operaban la base, esas presencias inexplicables que emergieron de la experimentación, y que a la postre se convirtieron en un símbolo del fracaso humano ante lo desconocido. En cuanto a representaciones audiovisuales, estas manifestaciones han sido objeto de múltiples documentales y recreaciones, pero casi nunca logran transmitir la sensación de realidad física que el testimonio original describe. El libro logra esa conexión, haciendo sentir al lector que esas sombras no eran meros efectos de luz, sino fantasmas con peso y sustancia. Finalmente, Iker concluye esta parte con una frase que invita a la reflexión: no siempre es el hombre quien controla la ciencia. A veces es la ciencia la que nos lleva a lugares donde la razón se desvanece y los fantasmas cobran vida. En esta parte de la historia, Iker Jiménez nos lleva a un terreno donde la tecnología y el misterio se entrelazan de manera inquietante, la acción silenciosa, casi invisible, de hackers que juegan un papel decisivo en los sucesos que rodean la noche del miedo en Talavera la Real. Estos individuos, que se autodenominan guardianes o saboteadores, aparecen como sombras digitales que intentan controlar la información, ocultar secretos y a veces también revelar verdades ocultas. Desde el inicio, se describe como una figura enigmática llamada Verne 9, un hacker con amplios conocimientos, envía mensajes cifrados a Iker. Su presencia marca el pulso de una lucha no solo física sino informática, donde las verdades enterradas bajo capas de silencio y censura buscan salir a la luz. Verne 9 se presenta como alguien que conoce demasiado y su papel es crucial para entender la manipulación de datos, documentos y testimonios que rodean los extraños eventos en la base aérea. En el relato, se detalla la forma en que estos hackers logran infiltrarse en sistemas militares y gubernamentales, borrando informes médicos, alterando registros y, a la vez, filtrando fragmentos de información al público. Se menciona que no es solo una batalla por el control, sino una guerra por la verdad. Por ejemplo, en un momento clave, un técnico llamado Ángel revela: los archivos desaparecieron justo cuando empezamos a investigar lo que había sucedido aquella noche. Fue como si alguien no quisiera que supiéramos lo que pasó. Esta dinámica de ocultamiento y revelación tecnológica añade un nuevo nivel de tensión. Ya no se trata solo de fenómenos paranormales o testimonios perturbadores, sino de una realidad donde la información misma es un campo de batalla. Y donde la manipulación digital se convierte en una forma moderna de censura y control. Reflexión: en la vida real, el uso de hackers para manipular información confidencial no es un tema nuevo. Casos de filtraciones y censura digital han marcado nuestra era. Esta parte del libro recuerda cómo la tecnología, que podría ser un instrumento para la transparencia, también puede convertirse en un arma para silenciar o distorsionar la verdad, planteando un dilema ético y social muy actual. Iker también señala cómo estos movimientos digitales provocan una sensación de paranoia y vigilancia constante, con frases como: el miedo ya no solo se vive en las sombras, sino detrás de cada pantalla. Los implicados en la investigación sienten que no solo están enfrentando lo desconocido, sino que alguien vigila cada paso, intentando controlar no solo hechos, sino también relatos. Este aspecto de la historia se complementa con la figura de Verne 9, que actúa como un hacker rebelde, un guardián clandestino que busca desenmascarar lo oculto sin ser atrapado. Su rol da un aire de novela de espionaje tecnológico, donde la línea entre aliado y enemigo es difusa, y donde la verdad parece un bien frágil y peligroso. Respecto a adaptaciones visuales, aunque el libro no cuenta con una versión audiovisual oficial, muchos documentales sobre conspiraciones y fenómenos paranormales muestran escenas similares de hackers infiltrándose en sistemas secretos. Sin embargo, pocos logran captar la profundidad psicológica y la sensación de riesgo que Iker describe al revelar este pulso digital entre ocultación y búsqueda de la verdad. Para cerrar esta parte, la narración subraya una frase que resume la esencia de esta lucha: en la era digital, el silencio también se escribe con código, y la verdad puede estar a un clic de desaparecer para siempre.
Sección 4. La histeria colectiva entre militares. La noche del 12 de noviembre de 1976 en la base aérea de Talavera la Real no solo dejó una estela de sucesos extraños, sino que desencadenó una histeria colectiva entre quienes la vivieron. Los militares destinados allí. Esa atmósfera de miedo y confusión fue mucho más que el resultado de una simple preocupación, fue una ola de pánico que se extendió como un virus invisible, capaz de contagiar mentes y alterar realidades. Iker Jiménez describe con minuciosidad cómo, en las horas posteriores a los sucesos inexplicables, los integrantes de distintos organismos militares comenzaron a manifestar síntomas de un desasosiego profundo. Desde episodios de ansiedad extrema hasta delirios y comportamientos erráticos que alarmaron a los superiores y al personal médico. En palabras de uno de los testigos, el sargento Ramiro, algo nos envolvía, era como si un frío intangible recorriera nuestros cuerpos y nos robara la razón. Estos episodios no se limitaron a unos cuantos individuos, se extendieron por toda la base, afectando desde los oficiales más experimentados hasta los soldados rasos recién llegados. Un coronel describió cómo la calma se rompió en un instante, y lo que parecía una simple guardia nocturna terminó siendo un infierno donde el miedo era el único lenguaje. La histeria colectiva tomó formas variadas, desde gritos y llantos inconsolables hasta ataques de pánico que impedían cualquier acción racional. Los relatos se vuelven aún más estremecedores cuando algunos militares comenzaron a tener alucinaciones compartidas, donde visiones perturbadoras cruzaban sus mentes, alimentadas por un temor que no podían explicar ni controlar. En varias ocasiones se menciona que veían sombras que se movían sin cuerpo, escuchaban voces que no existían y sentían una presencia constante, como si algo invisible estuviera observándolos. La tensión creció hasta límites insoportables, y lo que podría parecer un cuadro psicológico se tornó en un fenómeno grupal que desafía la explicación convencional. Las órdenes militares intentaron contener la situación, pero la propagación del miedo era imparable. Incluso se registra como en ciertos momentos, las radios internas captaban ruidos extraños, interferencias que parecían mensajes codificados, casi hipnóticos, que aumentaban la confusión. Este fenómeno de histeria colectiva entre militares no solo refleja la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido, sino que también abre la puerta a reflexiones más profundas. ¿Hasta qué punto la mente puede ser manipulada por el miedo en masa? Como un grupo, bajo presión extrema, puede perder su capacidad crítica y caer en un estado casi de trance colectivo. En este sentido, la narración se conecta con casos históricos de psicología social donde el pánico en grupo ha desencadenado comportamientos irracionales y devastadores. Pero aquí la mezcla con lo paranormal y lo inexplicable añade una dimensión aún más inquietante. Entre los personajes que destacan en esta sección están el capitán Esteban, encargado de coordinar la respuesta médica, quien admite con voz temblorosa, no había razón para tanto terror. Pero lo vivíamos como si nuestro propio cuerpo nos traicionara. Era imposible mantener la calma. También el teniente Javier relata cómo, en medio de la confusión, sentíamos que algo nos atrapaba, que no podíamos escapar ni con la mente. Una reflexión inevitable surge al pensar en la película El Experimento y otros relatos que muestran cómo la presión social y el miedo pueden distorsionar la realidad. Sin embargo, en la noche del miedo este estado se complica porque la amenaza no es solo psicológica, sino también algo que parece trascender lo material, una presencia que intensifica el horror. En suma, esta sección de Iker Jiménez muestra con intensidad la fragilidad humana cuando se enfrenta a lo incomprensible, y cómo la histeria colectiva no es solo una reacción instintiva, sino una manifestación de un miedo profundo, casi primigenio, que puede transformar el ambiente más estructurado y disciplinado en un caos emocional y mental. La noche del 12 de noviembre de 1976 en la base aérea de Talavera la Real fue una jornada que se tornó oscura no solo por lo que se percibió en el entorno, sino por la escalada inesperada y aterradora de violencia y caos entre los propios militares. Esa madrugada, el miedo que había crecido durante horas encontró salidas extremas, y la histeria colectiva que se había ido incubando explotó en reacciones desesperadas y trágicas, que dejaron huellas imborrables en la historia del lugar. Según el relato detallado de Iker Jiménez, el ambiente se volvió rápidamente irrespirable, con una tensión que podía cortarse con un cuchillo y un silencio interrumpido solo por sonidos desgarradores y confusos. En medio de esa atmósfera opresiva, comenzaron a surgir episodios que superaban cualquier lógica. Soldados y oficiales, dominados por un terror que no podían controlar ni comprender, protagonizaron tiroteos entre ellos mismos, sin que nadie pudiera explicar los motivos ni la razón detrás de tales estallidos violentos. El capitán Esteban, una figura central en estos momentos de caos, narró cómo lo que parecía una guardia rutinaria terminó convertida en una batalla de sombras donde nadie sabía quién era amigo o enemigo. Esta confusión, unida al miedo paralizante, desencadenó agresiones físicas inexplicables, que en ocasiones se tornaron en ataques brutales contra compañeros de armas.
Se escuchaban gritos de dolor, órdenes contradictorias y el ruido seco de disparos que se perdían en la oscuridad. Entre los testimonios, el sargento Ramiro relató que en un instante, vi como un compañero que apenas minutos antes parecía normal, sacó su arma y empezó a disparar al aire, como si intentara espantar algo invisible. La incertidumbre se apoderó de todos, y el caos se hizo cada vez más evidente. Algunos soldados, llevados por el miedo y la desesperación, incluso optaron por acciones trágicas y extremas, como los suicidios. Se registraron casos donde jóvenes militares, incapaces de soportar la presión de lo que estaba ocurriendo, decidieron acabar con su sufrimiento de la única manera que conocían. La violencia irracional no se detuvo ahí, hubo episodios en los que la agresividad no tenía un blanco definido, sino que parecía brotar de una fuente oscura e incontrolable. En palabras del teniente Javier, la locura se desató, y algunos atacaban sin razón aparente, como si estuvieran poseídos por algo que no era humano. Estos acontecimientos, que más que una revuelta parecían manifestaciones de un pánico ancestral, dejaron claro que lo ocurrido en Talavera la Real había roto cualquier barrera de la racionalidad. La base aérea se transformó en un escenario dantesco, con cuerpos abatidos, mentes fragmentadas y una sensación generalizada de que algo mucho más profundo y oscuro estaba operando entre ellos. Desde un punto de vista reflexivo, este fenómeno de histeria violenta recuerda ciertos episodios históricos donde el estrés extremo y el miedo masivo provocaron conductas autodestructivas y agresivas, como las batallas psicóticas documentadas en conflictos bélicos, pero aquí la diferencia radica en la presencia de elementos inexplicables que parecen haber exacerbado esas reacciones hasta niveles inéditos. No es solo la guerra contra un enemigo visible, sino contra un terror que parece surgir de las entrañas mismas de la noche y de lo desconocido. Es importante destacar que, aunque la película o documental que aborde estos sucesos podría mostrar la violencia y el caos, el relato de Iker Jiménez mantiene una profundidad particular al centrarse en las emociones, la confusión y la desesperación interna de los protagonistas, algo que muchas veces el audiovisual no consigue transmitir con igual intensidad. La narración oral, con ese tono que invita a la reflexión, permite comprender mejor el horror no solo como un hecho físico, sino como una experiencia humana completa y devastadora. En definitiva, esta sección de La Noche del Miedo nos sumerge en un episodio donde la frontera entre la razón y la locura se difumina completamente. Y nos invita a cuestionar hasta qué punto el miedo puede transformar a personas ordinarias en agentes de violencia inesperada, movidos por fuerzas que apenas podemos entender. En la madrugada convulsa de Talavera la Real, donde ya se respiraba una atmósfera cargada de miedo y confusión, comenzaron a registrarse una serie de accidentes que parecían simples casualidades, pero que en realidad, según los testimonios recogidos por Iker Jiménez, tenían una conexión directa con aquellos militares que habían estado demasiado cerca de la verdad oculta tras los fenómenos inexplicables. Estos eventos, en apariencia fortuitos, adquieren en el relato una dimensión siniestra, casi como si una fuerza invisible estuviera vigilando y actuando para silenciar a quienes se atrevían a indagar más allá. Uno de los casos más impactantes fue el del teniente coronel Álvaro Méndez, un oficial conocido por su carácter meticuloso y su espíritu inquisitivo. En el relato se menciona cómo, después de haber participado en reuniones donde se discutían las inexplicables desapariciones y anomalías en la base, sufrió un accidente de tráfico que lo dejó gravemente herido. Sin embargo, la gravedad de las heridas y las circunstancias que rodearon el choque despertaron sospechas. El coche apareció fuera de la carretera, sin señales claras de frenado, como si el volante hubiera sido arrancado de sus manos por una fuerza desconocida, se relata con detalle. La familia del teniente coronel declaró más tarde que Álvaro siempre decía que había cosas que no debían salir a la luz, y que por eso estaba siendo seguido. No fue un caso aislado. Otros soldados y oficiales que habían mostrado interés en los sucesos paranormales también sufrieron accidentes aparentemente fortuitos. Desde caídas inexplicables durante ejercicios militares hasta incendios en dependencias donde se almacenaban documentos confidenciales. Entre estos testimonios destaca el del cabo Manuel Ruiz, quien contó con voz temblorosa que una noche, mientras revisaba informes secretos, la luz se apagó y luego escuché un estruendo que destrozó todo a mi alrededor. Solo puedo decir que fue como si alguien quisiera borrar todo rastro. Esta sucesión de incidentes llevó a que dentro de la base creciera la sensación de que existía un mecanismo de protección o censura invisible. Casi un muro de silencio impuesto por fuerzas desconocidas que vigilaban y actuaban con rapidez para eliminar a quienes pudieran revelar secretos incómodos. Se dice en el texto que los accidentes no eran simples accidentes, sino advertencias fatales para quienes se acercaban demasiado. Esta dinámica recuerda la clásica narrativa de conspiraciones donde la verdad es custodiada por poderes oscuros, y aunque el lector pueda sentir cierta incredulidad, los relatos orales y las pruebas documentales apuntan a un patrón que no se puede ignorar.
Es inevitable pensar en la obra de Kafka y su atmósfera de opresión invisible, donde el control se ejerce no solo con actos directos, sino con la amenaza constante de una retribución velada. Por otro lado, estos sucesos plantean un cuestionamiento social y psicológico sobre el miedo al conocimiento y el costo que puede tener enfrentarse a realidades incómodas. ¿Hasta qué punto los sistemas, sean militares o de cualquier otro tipo, están dispuestos a sacrificar a sus propios miembros para mantener un secreto? La historia de Talavera no solo habla de fenómenos paranormales, sino también de esa lucha silenciosa entre la verdad y el encubrimiento. En relación a adaptaciones visuales o documentales sobre estos hechos, pocas han logrado captar con la profundidad necesaria esta mezcla de tensión interna, miedo y la sensación de vigilancia constante. La narración escrita de Iker Jiménez brilla especialmente por sumergir al lector en el ambiente opresivo y en las emociones contradictorias de los protagonistas, algo que la imagen, con su ritmo y necesidad de simplificar, a veces no consigue plasmar con igual intensidad. Así, esta sección de La Noche del Miedo se convierte en un relato donde lo que parece accidente se vuelve símbolo de una realidad mucho más inquietante y compleja. Una realidad donde el silencio y el terror se imponen sobre la razón y la investigación, y donde cada caída o choque es un eco más del oscuro misterio que cubre Talavera la Real. Sección 5. La exposición pública del caso. En la sección dedicada a la exposición pública del caso de Talavera la Real, Iker Jiménez se adentra en el arduo proceso que significó para él y su equipo recopilar testimonios, documentos filtrados y datos que, hasta ese momento, permanecían ocultos o relegados al silencio institucional. Desde el inicio, la investigación se encontró con un muro de resistencia y un clima de secreto que parecía envolver todo el fenómeno. Pero la persistencia de Jiménez logró que algunas voces valientes se abrieran a contar lo que habían vivido o sabido. El relato comienza con la descripción de cómo Jiménez inició el contacto con militares y civiles, muchos de ellos anónimos, que vivieron experiencias que escapaban a la explicación lógica. Recibimos llamadas, mensajes y correos electrónicos de personas que no podían seguir guardando silencio, porque aquello les había cambiado la vida para siempre, comenta el autor. La sensación de temor mezclada con la necesidad de contar la verdad era palpable en cada encuentro. Uno de los testimonios más significativos provino del sargento José Manuel Rodríguez, quien, con voz firme pero cargada de emoción, reveló detalles sobre los extraños sonidos que escuchábamos en la noche. Como cantos hipnóticos que parecían controlar nuestras mentes, y como después de esos episodios nadie era el mismo. Estas palabras sirvieron para confirmar que no solo eran hechos aislados, sino que existía un patrón repetido que afectaba a distintos individuos. Simultáneamente, Jiménez tuvo acceso a documentos filtrados que mostraban informes médicos borrados, registros desaparecidos y alteraciones inexplicables en la base. Era como si alguien quisiera borrar todas las huellas, esconder cualquier evidencia que pudiera dar luz a lo que realmente estaba sucediendo, se narra en la obra. La dificultad para conseguir esta información obligó al equipo a explorar vías poco convencionales y a lidiar con una red de silencio institucional muy fuerte. La investigación también se enfrentó a la desconfianza generalizada. Muchos de los militares que participaron en los testimonios temían represalias, lo que hizo necesario proteger sus identidades. No es fácil para un soldado hablar cuando sabe que puede perderlo todo por hacerlo, reflexiona Jiménez, lo que resalta la dimensión humana del caso, donde el miedo y la lealtad chocan con la búsqueda de la verdad. Un aspecto crucial en esta parte del libro es la técnica narrativa que utiliza el autor para mostrar la evolución de la investigación, que no solo se basa en datos fríos, sino en historias personales llenas de emociones y contradicciones. Esto aporta un tono cercano y ameno, que hace sentir al lector como parte del proceso de descubrimiento. Además, la labor de Iker Jiménez se compara con la de otros investigadores paranormales y periodistas de investigación que han enfrentado estructuras similares de ocultamiento. Recordando el trabajo de figuras como Nick Redfern o los equipos detrás de programas de televisión que exploran lo inexplicable. No hay versión audiovisual directa de este proceso investigativo, pero se puede hacer un paralelo con la serie documental Cuarto Milenio, presentada por el propio Jiménez, donde la exposición de casos similares combina rigor periodístico con un enfoque humanista y reflexivo, algo que en el libro se siente con mayor profundidad y detalle. En definitiva, esta sección deja claro que el trabajo de exposición pública del caso no fue solo una recopilación de hechos, sino una verdadera lucha contra el silencio y la censura. Cada testimonio, cada papel filtrado, era una pequeña luz en medio de la oscuridad que cubría Talavera, concluye el autor, invitando al lector a comprender que la verdad, aunque a veces ocultada, siempre busca su camino. En esta parte crucial de la exposición pública del caso Talavera la Real, Iker Jiménez profundiza en la compleja tensión que surgió entre el deseo de revelar la verdad y las fuerzas que, durante años, se encargaron de silenciar y censurar la información. Desde el comienzo,
El autor describe un ambiente marcado por el secretismo, la presión y la incomodidad que provocaba sacar a la luz un fenómeno que desafiaba las estructuras oficiales. Jiménez narra cómo, a medida que avanzaba en la recopilación de testimonios y documentos, la censura se hacía cada vez más evidente. No solo borraban archivos, sino que también se ejercía un control férreo sobre quién podía hablar y qué se podía decir. Esta frase refleja un entramado mucho más profundo que la simple ocultación de datos. Era un intento deliberado de evitar que la sociedad conociera lo que ocurría dentro de las filas militares y civiles involucradas. Un punto esencial de esta sección es el papel de los propios militares y empleados afectados, quienes vivían en un constante dilema entre el deber y la verdad. Jiménez recoge voces anónimas que confiesan: nos dijeron que mantener el silencio era cuestión de seguridad nacional, pero también sentíamos que nos estaban pidiendo que renunciáramos a nuestra propia historia. Este conflicto interno alimentaba una atmósfera de miedo y desconfianza que permeaba no solo el entorno militar, sino también la vida personal de los implicados. El autor expone también las razones políticas y sociales que alimentaron este velo de censura. En un país acostumbrado a manejar ciertos temas con mano dura, la aparición de fenómenos que escapaban a toda explicación lógica se convirtió en una amenaza para la estabilidad institucional y para la narrativa oficial. Así, se convirtió en una prioridad invisible impedir que el caso trascendiera, porque la verdad podría socavar la confianza en los cuerpos de seguridad. En paralelo, Jiménez reflexiona sobre el impacto que este silencio tuvo en la memoria colectiva. Cuando se oculta un hecho tan perturbador, no solo se borran pruebas, sino también se silencia el miedo, el dolor y las dudas de quienes lo vivieron. Esta observación invita a pensar en cómo la censura puede generar heridas invisibles que afectan a generaciones enteras. Algo que en la literatura de misterio y fenómenos paranormales suele ser un tema recurrente para abordar la fragilidad humana frente a lo inexplicable. La sección también revela la lucha que implicó para el propio Jiménez la divulgación del caso, enfrentándose a bloqueos, amenazas y desinformación. Sin embargo, el autor señala que la necesidad de contar esta historia, de poner luz donde había oscuridad, superó cualquier obstáculo. Esta frase transmite la fuerza y la convicción que impulsaron la investigación, y da cuenta de que el camino hacia la verdad no es nunca sencillo. Finalmente, aunque no existe una representación audiovisual oficial del caso que reproduzca con fidelidad esta etapa, el clima de censura y revelación recuerda a escenas de series documentales donde la presión por mantener un secreto de Estado choca con la valentía de quienes buscan la verdad, como se ha visto en producciones sobre conspiraciones y casos paranormales en la televisión. En conclusión, esta parte del libro es una invitación a reflexionar sobre el costo real que tiene la censura cuando se enfrenta a fenómenos que desafían la comprensión común. El silencio, en ocasiones, pesa más que la propia verdad, concluye Jiménez, señalando que entender esta tensión es fundamental para comprender por qué Talavera la Real permaneció oculto durante tanto tiempo. Iker Jiménez aborda con detalle las duras consecuencias que enfrentó al exponer públicamente el caso Talavera la Real, un fenómeno que no solo estremeció a los implicados, sino que también puso en jaque la percepción colectiva sobre la realidad y la verdad. El relato se despliega siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos que ocurrieron tras la divulgación, mostrando paso a paso cómo la reacción del público y de las instituciones fue una mezcla compleja de rechazo, incredulidad y profundo impacto emocional. Desde los primeros momentos en que Jiménez decidió hacer pública la historia, las respuestas no se hicieron esperar. Muchos recibieron la información con una resistencia casi visceral. Era como si la mente se negara a aceptar lo que escuchaba, buscando explicaciones racionales para algo que parecía desafiar la lógica, señala el autor, aludiendo al escepticismo que brotó entre periodistas, militares retirados y el público en general. Esta reacción, aunque comprensible, generó un clima de tensión y debate que añadió otra capa al misterio del caso. Entre los testimonios que se recopilaron tras la divulgación, Jiménez destaca la experiencia de varios militares que, a pesar de haber vivido los sucesos, se mostraban temerosos de hablar. Sentíamos que revelar la verdad era abrir una puerta a un mundo que nos superaba, una verdad que no solo cambiaba nuestra historia, sino también nuestra identidad, relataba uno de ellos bajo anonimato. Este miedo palpable revela cómo la exposición no solo afectó la percepción externa, sino que también desató una crisis interna en quienes habían sido testigos directos. El rechazo institucional fue otro gran obstáculo. Jiménez describe cómo las autoridades prefirieron minimizar el caso, catalogándolo de una invención sensacionalista o una exageración sin fundamento, con la intención de desviar la atención y proteger la imagen de los organismos involucrados. Sin embargo, la presión de los medios y la insistencia del autor hicieron que la historia no se diluyera fácilmente, pese a los intentos de desacreditación. El impacto emocional en la sociedad, especialmente en la región de Talavera la Real, fue profundo y duradero.
Jiménez menciona que no solo se trataba de miedo, sino de una mezcla de desconcierto, rabia y tristeza que se extendió entre los vecinos. La sensación de vulnerabilidad frente a un fenómeno inexplicable generó una especie de trauma colectivo, algo que recuerda por momentos la atmósfera que describen novelas como El Resplandor de Stephen King, donde lo oculto afecta a toda una comunidad. En paralelo, el autor reflexiona sobre la carga que representa para un investigador como el enfrentarse a la incredulidad y al rechazo, porque buscar la verdad implica también asumir la soledad de nadar contracorriente. Esta honestidad aporta una dimensión humana a la narración, mostrando que detrás de cada dato y testimonio hay una historia personal y un compromiso profundo. Respecto a la representación audiovisual, aunque existen episodios del programa de Iker Jiménez que abordan el caso, la sensación general es que la fuerza y el detalle del libro superan la versión en pantalla, donde ciertas sutilezas y emociones se pierden en la brevedad del formato televisivo. La palabra escrita permite a Jiménez detenerse en cada detalle, en cada sensación, logrando que el lector sienta la densidad emocional que rodeó la exposición pública. En suma, esta parte del libro no solo narra los hechos posteriores a la revelación, sino que invita a reflexionar sobre el peso que tiene la verdad en nuestra sociedad. Sacar la verdad a la luz no es solo un acto de valentía, sino un acto que transforma, que descoloca, que, a veces, duele, concluye Jiménez, dejando claro que el precio de la honestidad puede ser tan alto como necesario. Sección 6. Reflexiones y legado del miedo. La narración llega a su momento más íntimo y reflexivo, la reflexión sobre el miedo como experiencia profundamente humana y una fuerza poderosísima en nuestras emociones y destino. Iker Jiménez examina el legado de aquello ocurrido en Talavera la Real, extrayendo lecciones que van más allá del caso concreto, para hablarnos de verdades que afectan a todos, especialmente cuando el misterio se convierte en silencio institucional. Desde el inicio de este tramo, el autor deja claro que el miedo, en su forma más cruda, tiene un poder transformador. El miedo no muere cuando desaparecen los fantasmas, se queda en quien lo vivió y lo transmite sin palabras. Esa frase condensa la idea de que lo experimentado aquella noche no fue solo un evento aislado, sino una marca emocional que persiste en las personas y comunidades. Jiménez reflexiona sobre cómo dejar testimonio se convierte en un acto de justicia y sanación. La necesidad de saber, de documentar y de escuchar a quienes atravesaron lo inexplicable es una responsabilidad moral. Ese llamado resuena como una línea divisoria entre olvidar y aprender, entre encubrimiento y memoria histórica. En esta parte también surgen personajes que no intervinieron directamente en los sucesos, pero que representaron ese proceso de escucha activa: periodistas, investigadores secundarios y allegados de testigos que dieron voz a esos siniestros relatos. A través de su trabajo, cobran significado los testimonios que de otro modo hubiesen permanecido sepultados. Comentario reflexivo: en la vida real también vemos esto. Los supervivientes de traumas reales, como supervivientes de guerras o de desastres, suelen relatar que narrar su experiencia les ayudó a integrarla, a sanar. La documentación, incluso de hechos invisibles, salva no solo hechos, sino dignidad. El legado del miedo también se relaciona con la advertencia permanente sobre la combinación peligrosa entre poder oculto, tecnología avanzada y silencio institucional. Ese triángulo, poder oculto, tecnología no controlada y silencio, es la fórmula perfecta para que el terror brote sin testigos. Jiménez advierte que la conjunción de esos elementos puede desatar fenómenos que escapan a la legislación, a la percepción común y a la ética. Aquí no aparecen relatos de fenómenos ni figuras específicas, sino voces colectivas que reflexionan desde la distancia. El autor incluye opiniones de algunos testigos que, tras años de silencio, admiten: entregué mi testimonio porque entendí que callar era ser cómplice. También, desde una perspectiva social, se advierte que el miedo no solo paraliza al individuo, sino que puede romper comunidades enteras. La desconfianza hacia instituciones crece cuando el poder guarda secretos. Cuando lo inexplicable se transforma en silencio oficial, se instala una desafección que cuesta reconstruir, señala el autor. Finalmente, esta sección cierra con una mirada esperanzadora. El miedo, aunque doloroso, también puede ser puente hacia la verdad y la conciencia colectiva. Haber documentado este caso fue sembrar una semilla contra el olvido, concluye Jiménez, con una frase que subraya su convicción, que el conocimiento compartido es el antídoto contra el terror que nace del silencio. Desde una perspectiva internacional, La Noche del Miedo de Iker Jiménez se siente como una obra profundamente arraigada en una tradición ibérica de misterio, pero con resonancias universales que tocan el miedo humano más íntimo, el miedo a lo inexplicable, a lo que ocurre en los márgenes de la realidad y de la lógica oficial. En lugar de presentarnos una narrativa ficcionada, el autor elige caminar sobre el fino borde entre la crónica periodística y el relato de terror, y lo hace con una carga emocional e investigativa difícil de ignorar. A diferencia de muchas obras que eligen lo fantástico como vía de escape, esta se ancla en hechos reales,
en nombres y fechas, en declaraciones de personas que jamás pensaron verse envueltas en algo así. Esa autenticidad, aunque discutible en su totalidad desde una óptica escéptica, es precisamente lo que la hace tan perturbadora, la posibilidad de que todo esto haya ocurrido de verdad. Cuando el libro fue publicado, la sociedad española ya vivía un periodo de creciente desconfianza institucional. Y este texto llegó como un golpe directo a esa sensibilidad. Había una necesidad colectiva de descubrir, de saber, de dar voz a lo que otros querían enterrar. El caso que se narra no solo apunta a fenómenos paranormales o inexplicables, sino también estructuras de poder que, en vez de aclarar, silencian. Y ahí reside una de sus cargas más fuertes. El miedo no proviene solo de lo que sucede, sino de la reacción institucional ante ello. A lo largo del texto, se percibe una tensión constante entre lo oficial y lo oculto, entre el documento clasificado y el testimonio filtrado. No es una novela de fantasmas, ni una historia de extraterrestres. Es una meditación sobre el miedo como herramienta de control, como sombra que se instala cuando nadie se atreve a hablar. El autor no impone una verdad, pero sugiere que hay muchas que nunca se nos han contado. Esa insinuación es más potente que cualquier monstruo. Desde el punto de vista de la literatura comparada, hay ecos de autores que han tratado lo inexplicable como parte de lo humano, no como algo externo. Aquí, lo sobrenatural se cruza con lo psicológico, con lo institucional, con lo político incluso. La idea de que el miedo puede ser una forma de manipulación, de silenciamiento o de castigo, está presente en todo momento. El estilo, aunque criticado por algunos por ser a veces desordenado o reiterativo, refleja en realidad el carácter fragmentario de la verdad cuando ha sido ocultada demasiado tiempo. Hay momentos en los que el lector se siente arrastrado por la urgencia del relato, como si el autor quisiera dejar todo sobre la mesa antes de que alguien venga a retirarlo de nuevo. Uno de los elementos más provocadores de la obra es cómo se trata a quienes hablaron, a quienes vieron o sintieron algo y luego fueron marginados, descartados, en algunos casos incluso silenciados de formas extremas. La sensación de que saber demasiado puede costarte caro impregna las páginas, y eso genera una inquietud muy actual. En cualquier país, en cualquier época, ese mensaje sigue resonando. La Noche del Miedo no es solo un libro sobre fenómenos extraños. Es un recordatorio del precio que puede tener la verdad, y de cómo el miedo no siempre nace de lo desconocido, sino de lo que otros se empeñan en ocultar. Quizá esa sea la lección más importante que deja, que hay voces que merecen ser escuchadas, aunque nos incomoden, aunque nos duelan. Porque, al final, callar por miedo puede ser mucho más peligroso que hablar. Detrás de cada caso, hay una historia profundamente humana. Porque más allá de fantasmas y fenómenos, hay dolor, hay búsqueda, hay necesidad de comprender. Iker Jiménez transforma el terror en empatía. Y la oscuridad en relato. La Noche del Miedo no se lee con linterna. Se lee con el alma abierta. Y aunque muchas respuestas sigan sin llegar, el simple hecho de escuchar el miedo del otro ya nos hace un poco más humanos. ¿Has vivido alguna noche del miedo? ¿Crees que existe algo más allá de lo que vemos? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si disfrutas de historias que combinan lo inexplicable con lo profundamente real. Y comparte este video, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad.